Buenas noches, hermanos. Ok, esta es la tercera vez que estamos tratando de tener nuestro estudio semanal. Esperamos con la ayuda del Eterno que esta vez mi esposo haya podido solucionar lo que nos estaba aquí fallando. Así es que en el nombre de Yeshua creemos de que esta vez sí ya está solucionado el problema. Así es que vamos a orar en este momento para que sea nuestro Señor ayudándonos a poder escuchar los dichos de su boca, para poder entender, pero más que todo para poder obedecer lo que Él quiere que nosotros obedezcamos como hijos suyos que somos. Padre, en el nombre de Yeshua, venimos delante de ti, Señor, en este momento, dándote gracias, nuestro Dios, nuestro Rey. Gracias porque tú todo lo que haces, Señor, es bueno. Y Señor, en esta noche es bueno, Señor, para nosotros estar unidos, estudiando los dichos de tu boca, mi Dios, mi Rey. Por favor, con tu Espíritu Santo, con tu Ruach HaKodesh, abre nuestro entendimiento, Señor, el de todos nuestros hermanos, Señor, el de nuestros amigos que se van a conectar, que ya están conectados, Señor, para que podamos verdaderamente, Señor, discernir, entender, no discernir, entender, Padre, lo que usted tiene para nosotros. Padre, sus palabras sean en mi boca, Señor, que yo pueda hablar palabras suyas y no mías, Padre. Por favor, nuestro corazón está preparado, Señor, que su que su palabra entre a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, para poder nosotros verdaderamente tener el corazón circuncidado con los dichos de su boca, con su Torah, con su palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el poder y la autoridad del nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, espero que todos estén teniendo una bonita semana. Y bueno, aquí estamos ahora conectados nosotros para comenzar nuestro estudio de esta semana. Así es de que, bueno, tenemos aquí en pantalla ya es la cuenta del Omer. Estamos estudiando la cuenta del Omer. Para algunos esta será la primera vez que escuchan sobre la cuenta del Omer. Para otros será un recordatorio. Y bueno, para otros, ¿verdad? Que estamos nuevos, nos ayudará para poder nosotros entender lo que esto quiere decir. Entonces, comenzamos. La cuenta de Omer también se le llama Sefirat HaOmer. Sefirat HaOmer, y es el nombre dado al cómputo de los 49 días o 7 semanas entre Pesach y Shavuot. En otras palabras, la cuenta del Omer es ordenado en la escritura, y ya vamos a ir viendo la escritura en un ratito. Es ordenado, y lo que tenemos que nosotros hacer es contar desde el primer día de panes sin levadura, de matzah o matzot, 49 días, y el día número 50, ese es el día de Shavuot. Entonces, por eso nosotros aquí pusimos, ¿verdad?, de que la cuenta de Omer o Sefirat HaOmer es los 49 días, que también son 7 semanas, ¿verdad? Y aunque ahí dice 49 días, hemos estado estudiando algunos de los hebraísmos, y sabemos que aunque dice 49, ya el día de Shavuot o Pentecostés es el día número 50. Así es que son 49 días, o en total 50, entre Pesach y Shavuot. ¿Ok? Sefirá HaOmer, cuenta del Omer. La cuenta del Omer consiste en contar los días y las semanas que van pasando desde el día en el que se llevaba la ofrenda de Omer al templo en Jerusalén, y el sacrificio que consistía en un Omer. ¿Qué es un Omer, hermanos? Un Omer es una unidad de medida, como quien dice para nosotros onzas, libras, kilogramos, gramos,
eso quiere decir la gavilla, ¿verdad? Entonces, cuando dice trae tu gavilla, de eso es lo que está hablando la palabra. Vamos a ver aquí. Entonces, la cuenta de Homer consiste en contar los días y las semanas que van pasando, el día en el que se llevaba la ofrenda del Homer al templo de Jerusalén. Este sacrificio que se llevaba al templo consistía de un homer, una unidad o medida de cebada. Y cebada es lo que en inglés conocemos como barley. Hasta el día anterior a la ofrenda de harina que se llevaba al templo durante la fiesta de Shavuot. No sé si está ya Marta y Lidia aquí conectados, o Wanda o Jessica, no sé quiénes están conectados. Si me pueden escribir, por favor, para saber quiénes son los que están conectados, se los voy a agradecer mucho. Entonces, la cebada era el sacrificio, se tenía que traer cebada o barley al templo de Jerusalén. Y esto era hasta el día anterior a la ofrenda de harina. La ofrenda de harina es la que se llevaba al templo durante la fiesta de Shavuot. Shalom, hermana Vicky. Ok, gracias por escribir y así yo sé quiénes están aquí conectados. Entonces, tenemos que entender aquí una vez más, vamos a repasarlo, de que esta era una ofrenda que se llevaba al templo. Por eso, igual de la misma manera que Pesaj, nosotros no podemos matar el cordero porque no hay templo, porque no estamos en Jerusalén, porque el mandamiento indica claramente que tenía que ser en el templo. Esto es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos. El templo en Jerusalén, no los lugares donde nosotros nos reunimos, ¿verdad? Sí, son casas de oración, son quejilás, congregaciones, comunidades, pero solo hay un templo y ese templo estaba en Jerusalén. Entonces, como no hay templo en este momento en Jerusalén, no podemos en realidad observar la cuenta de Homer con la exactitud que se hacía en Jerusalén cuando estaba el templo. Obviamente podemos contar los días y podemos decir la bendición. Shalom, hermana Leonor. Gracias por escribir. No sé quiénes más están conectados. Solamente veo a la hermana Vicky y a la hermana Leonor. Me dice mi esposo que Nelvin parece que está. Shalom. Entonces, por eso no podemos cumplir con el misvot en sí de la cuenta de Homer, pero sí podemos contar los días. De hecho, debemos de contar los días y podemos decir la bendición, ¿ok? Entonces ya vimos que era una ofrenda. Wanda también está allí, shalom. Era una medida de cebada o de barley que se llevaba al templo, ¿verdad? Antes de comenzar la nueva ofrenda de harina, que también, mire, la ofrenda de harina se llevaba al templo durante la fiesta de Shavuot. Entonces aquí vemos que es cebada ahorita que se tenía que llevar, ¿verdad? Si estuviéramos en el templo, y harina es para Shavuot. Seguimos. ¿Qué es la cebada? ¿Qué es la cebada, hermanos? Cebada es un cereal dulce. Es un cereal dulce y muy resistente, muy fuerte. Sus espigas son largas y flexibles. Y esta cebada es cultivada extensamente, hermanos. Mucho se cultiva esto en Israel. Y Deuteronomio 8:8 menciona, entre otras cosas, la cebada, ¿verdad? Que se da allí en la tierra donde fluye leche y miel. Y esta cebada estaba ahí para que el pueblo pudiera hacer pan de esa cebada, que es como una semillita. Ya vamos a ver una foto. Shalom, hermana Viviana, hermana Alice, hasta Tennessee. Yo no sé si Luis ya está dormido o no, pero saludes hasta Tennessee, amada familia preciosa. Entonces, la cebada, hermanos, se molía
al fin que quedaba como una harina, y esa harina era para el pan. Pero la cebada es un cereal dulce, ¿verdad? Y luego dice que también era usada o es usada para alimentar caballos, ganado, y también de allí de la cebada es donde sale la malta para las cervezas. Así es de que tiene muchos usos. Y algo que me llamó la atención, hermanos, que encontré, es que la cebada, fíjese bien, se puede plantar en terrenos fértiles y poco fértiles, perdón, y en diferentes alturas. Y esto pues era lo que el padre pedía de sus hijos, a los israelitas, que eso él quería que les trajeran. Entonces imagínense, eso de poco fértil me recuerda a usted y a mí, ¿verdad? Entonces él decía, qué bueno que está Luis también, shalom. Yo sé que ya para ustedes es un poco tarde, amados, preciosos, allá en Tennessee. Y no sé si me escucha Breeze, pero hi Breeze, por si está despierta. Entonces, esto de que vemos aquí, mis hermanos, de que se podía plantar en terrenos poco fértiles, eso me llamó mucho la atención porque esa es la ofrenda que el Padre pedía cuando estaba el templo erguido, que se le trajera a él, ¿verdad? Como nosotros, no tan fértiles muchas veces, pero el Padre tiene misericordia de nosotros. Bueno, continuamos. Vamos a ver un par de datos que descubrí sobre la cebada, ¿ok? La cebada, que era la ofrenda que se tenía que traer. Se usa para hacer curas hepáticas, fíjese, y para tratar alergias. El Padre también, yo creo firmemente que Él nos habla de diferentes maneras, con diferentes propósitos, y creo firmemente de que esta cebada, hermanos, además de que nos representa a nosotros de alguna manera. Shalom, hermana Nelly Pinto, hasta Honduras. Un fuerte abrazo, mi querida hermana. Yo creo que también el Padre pedía esa cebada porque nos quería dar otro tipo de mensajes, como por ejemplo aquí que estamos estudiando que la cebada se usa para curar problemas hepáticos, también para alergias. Se dice de que la cebada es el cereal más antiguo cosechado y empleado por el hombre. Fíjese, el cereal más antiguo, wow. O sea que no es cornflakes, hermanos, no es el cornflakes del gallito, el más antiguo, sino que es la cebada. Y también ayuda a regular el colesterol. Mire qué más hace la cebada. Protege del cáncer y de los radicales libres. Evita la rigidez de los capilares. Evita la acumulación de grasas en el hígado. Actúa como tónico cardíaco y protege el sistema nervioso, ayudando a combatir la depresión y la ansiedad. ¡Wow! Hermanos, cuando yo leí todas estas características de la cebada, de esa ofrenda que el Padre pedía en tiempos como los que estamos ahorita, ¿verdad? Las fiestas, los moadín de Pascua, de panes sin levadura, de primeros frutos, que sabemos que es cuando Yeshua resucita, y ahorita estos 49 días de la cuenta del Homer, y ya vamos a ir entendiendo 49 días contando hasta qué. Me llama tanto la atención que la ofrenda que él pide de cebada puede ayudarnos a nosotros también en nuestra salud, en nuestro estado físico. El Padre nunca se equivoca y siempre Él con propósitos de bendecirnos. Vamos a seguir estudiando un poquito sobre la cebada. En el momento de la cosecha de la cebada en Israel, esa era la clave para el calendario hebreo, hermanos. Y esto es algo que lo hemos venido estudiando. La cosecha de la cebada, fíjese bien, la cosecha de la cebada era clave para el calendario hebreo. Nosotros hemos estado estudiando en Arca de Adonai. Shalom, Martita. Hemos estado estudiando en Arca de Adonai que
es imposible que nosotros celebremos Pascua o Pesaj sin antes comenzar la primavera, ¿verdad? Porque la primavera, el Padre la ordena en Éxodo 12 y dice que Nisan o Aviv es el primer mes del calendario bíblico. Y Aviv tiene que ver con la primavera, tiene que ver con hierbas que nacen. Entonces, hermanos, es tan importante que nosotros entendamos que esa ofrenda que el Padre pedía para estas fiestas, la cebada, era la clave para el calendario hebreo, porque en cada año la época de su recolección debía iniciarse con la ofrenda de una gavilla. Yo no sé usted, pero yo decía gavilla siempre. Hoy fui al diccionario para ver que gavilla, y eso lo encontramos muchas veces en la Biblia, traerán sus gavillas y gavillas y gavillas. En Honduras, gavillas es cuando uno anda mal acompañado. Pero en la palabra gavilla quiere decir manojo. En inglés, sheaf or bundle. O sea, es un manojo. En Honduras diríamos un manojo. Shalom, Susi. Entonces, cada año en el calendario hebreo debía de iniciarse con trayendo una gavilla, un manojo de cebada. Y entonces esta cebada, mecida de grano nuevo, durante la fiesta, mire de qué, de los panes sin levadura. Y nosotros sabemos que los panes sin levadura o matzot es el 15 de Nisan. Lo estuvimos celebrando el viernes pasado. El viernes pasado, cuando cayó el sol, era 15 de Nisan, que es el día de los panes sin levadura. O sea, comienzo de mes, comienzo de año. Entonces, por eso dice que la cosecha de la cebada en Israel era clave y sigue siendo, hermanos, clave en el calendario judío. Recordemos eso para cuando miremos, ¿verdad? Tristemente, otras congregaciones que celebran Pesaj fuera de el calendario judío, ellos están equivocados, ellos tristemente no han estudiado bien a profundo. Yo no digo que yo lo sé todo, pero estudio con maestros que saben, yo estoy aprendiendo de ellos, ellos son personas que estudian y yo confirmo lo que ellos me están enseñando. Además que hemos comprado los calendarios mesiánicos y es el mismo del calendario que llevan nuestros hermanos judíos. Entonces, era muy importante esa cosecha de cebada y se tenía que traer ese manojo de mecido de grano nuevo para la fiesta de panes sin levadura. Obviamente ya sabemos que el panes sin levadura viene inmediatamente de Pascua, Pesaj. Pesaj es el 14 de Nisan en la noche y panes sin levadura es el 14. O sea, 14 es la Pascua y 15 es panes sin levadura. Y estamos hablando del mes de Aviv. Bueno, seguimos. Vamos a ver una foto. Es así como se ve un manojo de tallos de grano colocados a lo largo y atados juntos después de cosechar. Esto, hermanos, es lo que la palabra dice, traerán una gavilla de cebada. Es esto exactamente lo que el Padre se está refiriendo. Y por eso yo quise estudiar sobre la cebada, porque yo decía dentro de mí, ¿no? Porque el Padre no pidió rábanos, pepinos, naranjas. ¿Por qué el Padre no pidió otro tipo de ofrenda? ¿Por qué cebada? Y bueno, estuvimos estudiando, ¿verdad?, en las características de la cebada y yo creo que, número uno, para empezar, puede crecer aún en tierra que no es fértil. Cuando yo leí eso dije, wow, Señor, tú estabas pidiendo esa cebada por ese motivo, por uno de esos motivos, porque
nosotros no siempre somos tierra fértil, pero también porque es dulce como su palabra y también porque es medicinal y ayuda a nuestro cuerpo. Así es que la próxima vez que leamos la gavilla, ¿verdad? Ya ahora ya sabemos que significa algo así más o menos. Ahora nosotros, ¿cómo encontramos la cebada en los supermercados? De esta manera. Ahí lo vemos, tenemos dos bolsitas, ¿verdad? Ahí dice cebada, barley en inglés, y podemos ver los granos de la cebada. Y aquí al lado derecho podemos ver los que leen inglés. Discúlpenme, aquí abajo ve que dice barley meal, porque ya está la cebada molida, o sea, está lista para hacer comida la cebada. Y hermanos, yo no les voy a pasar ninguna receta a ustedes, pero encontré muchas recetas en donde podemos utilizar la cebada. Pero bueno, continuamos y seguimos adelante. Esto me encantó. Simbólicamente, dado que la cuenta del Omer liga a las festividades de Pesaj, o sea, Pascua, en la que se conmemora la liberación de Egipto, y Shavuot, o sea, Pentecostés, en la que se rememora la entrega de la Torá, la cuenta constituye el lazo que une a la celebración de la libertad física con la libertad espiritual obtenida de los 10 mandamientos. Qué hermoso, hermanos, cuando yo estudié sobre esto. Y la verdad es que hay cosas que estudiamos, pero cuando viene esa revelación, cosas que ya sabíamos, pero quizás no la habíamos entendido con cierta profundidad. Yo no sé usted, pero a mí me da una alegría tremenda. Shalom, hermana Mauri. Entonces imagínense que la cuenta de Omer, que es lo que estamos nosotros ahorita, es en realidad algo que liga, como dice aquí en su pantalla, las festividades de Pesaj, o sea, Pascua, con la de Shavuot, ¿ok? Sabemos que la festividad de Pesaj, la festividad de Pesaj o de Pascua, ¿verdad? ¿Qué simboliza? Liberación. ¿De qué? De Egipto, o sea, del pecado. Y la fiesta de Shavuot o Pentecostés, ¿verdad? A nosotros pues nos habían dicho que era cuando venía el Espíritu Santo. Y si bien es cierto que así es, aquí le estoy poniendo en la pantalla, para los que no sabían, que el primer Pentecostés o Shavuot en realidad fue la entrega de la Torá, o sea, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Entonces, la cuenta de Omer constituye el lazo que une la celebración de la libertad física con la libertad espiritual obtenida de los 10 mandamientos. ¡Qué precioso, hermanos! Porque los 10 mandamientos, ¿de qué nos hace libres? ¿De qué nos hace libre, hermanos? Ya sabemos que Pascua, la muerte del Cordero, ¿verdad? Era una celebración de la libertad de saliendo de Egipto. Nosotros, obviamente, se representa salir del pecado. Pero los 10 mandamientos, ¿cuál es la libertad? Es la libertad a vivir en la verdad, hermanos. Entonces, la cuenta de Omer representa como ese puente, como ese canal de los 49 días, de los 50 días, desde Pesaj hasta Shavuot. Libertad y libertad, libertad espiritual. Bendito sea nuestro Rey. Seguimos aquí. Ahora vamos a ver entonces, para hacer algunas comparaciones paralelas aquí. Juan 8:31 dice así: dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él. Entonces, una de las primeras cosas que quiero recalcar aquí es que judíos, mucho judío vino a él, porque muchas veces nos hablan mal del pueblo del Señor. Pero mire,
Dice la palabra que Yeshua les estaba hablando a esos judíos que creyeron en él. ¿Ok? A los judíos. Y mire lo que les dijo a los judíos. Entonces aquí, hermanos, es muy importante, porque muchas veces decimos eso es para los judíos. Bueno, si entonces la palabra solo es para los judíos, los mandamientos, la ley, entonces mire aquí Yeshua le estaba hablando solo a los judíos. Entonces no podemos tomar esta palabra nosotros porque no somos judíos. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que el Padre, su palabra es para todo el que quiere escuchar. En este momento habían judíos reunidos ahí con Yeshua. Y mira el mensaje que les da. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Pero mire la clave, se lo puse en azul. Si permanecen. O sea, que no nos podemos llamar sus discípulos si no permanecemos en su palabra. Estas son las palabras de nuestro Maestro, de nuestro Salvador, de Yeshua el Mesías. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Ahora, recordemos algo que yo recalco una y otra vez, y lo recalcaré siempre. Que cuando Yeshua dice aquí, que si permanecen, dice en su palabra. Él dice en mi palabra. Recordemos, hermanos, que el Nuevo Testamento todavía no existía. El Nuevo Testamento se estaba escribiendo. Todos los acontecimientos del Nuevo Testamento estaban sucediendo en ese momento. Entonces, ¿qué palabra se refería a Yeshua cuando les dijo si permanecen en mi palabra? Pues a lo que usted y yo conocemos como el Antiguo Testamento, lo que se llama el Tanaj en hebreo. Y en el Tanaj o Antiguo Testamento es donde está la Torá, que son los primeros 5 libros. Entonces, Yeshua les dijo, si permanecen en mi palabra, ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando permanecen en la palabra? Conocerán la verdad y la verdad, dice, los hará libres. Porque estamos viendo estos versículos, porque acabamos de leer anteriormente que la Torá, ¿verdad? La entrega de la Torá constituye esa celebración de, ¿verdad? Del primer Shavuot. Y entonces hablamos que Pesaj es la libertad física y que el recibir la Torá, o sea, los mandamientos, o sea, la palabra, constituye libertad espiritual. Hermanos, tristemente nos han querido enseñar otras cosas, pero tener la Torá, tener la ley, tener la palabra es libertad espiritual. Y por eso Yeshua lo dijo. Dice, conocerán la verdad. Aquí seguimos otra vez a Juan. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No es como nos han dicho de que es una atadura la ley. Mentira del diablo. No es ninguna atadura. Conocer la Torá equivale a conocer la verdad. Mire lo que dice Salmo 119, versículo 86. Todos tus mandamientos son verdad. Por eso yo aquí le puse de mismo color. Dice que la verdad es la que nos da libertad. La verdad es la que nos hace libres. Y el Salmo dice que todos sus mandamientos son la verdad. Entonces lo que aquí arriba Yeshua estaba diciendo, ¿verdad? Que la verdad nos iba a hacer libre. ¿Cuál es esa verdad? La palabra, los mandamientos, la ley, la Torá. Y aquí les dice, ustedes si permanecen en mi palabra, o sea, si permanecen en mi verdad, o sea, si permanecen en mi Torá, o sea, si permanecen en mi ley. Entonces, si permanecen en mi ley, ustedes van a ser mis discípulos, porque eso es conocer la verdad y la verdad los hace libres. ¿De dónde sacaba Yeshua estas palabras? De lo que conocemos como el Viejo Testamento. Todos tus mandamientos son la verdad. Y mira lo que dice el versículo 142. Esto es Salmos, aquí no escribí, perdón, pero pues es el único libro que tiene 119 capítulos, ¿verdad? Salmos 119, versículo 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley, o sea, y tu Torá
es la verdad. Hermanos, cuando estudiamos la palabra de esta manera, se los dejo ahí en la pantalla, porque es necesario que usted lo lea, hermanos. Dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley. ¿Qué es ley en hebreo? Torah. Ley tiene diferentes traducciones. Torah, ley, palabra, mandamientos. Eso es lo mismo. Y dice que su Torah es la verdad, su ley es la verdad. Entonces aquí Yeshua les dijo, conocerán la verdad. ¿Cuál es la verdad? La ley, usted lo está leyendo. Está aquí muy claro en la palabra. Y esa es la libertad que celebramos de Pesach a Shavuot. Y aquí vamos entonces a entrar un poquito más, ¿verdad? La cuenta de Omer, entenderlo un poquito más. Amén, hermana Leonor. Somos libres. La Torah, la verdad, la ley, la palabra, las escrituras, los mandamientos, eso es lo que nos hace libres. Yeshua lo dijo. Acuérdense, Juan 8, versículo 31 y 32. Bueno, la cuenta de Omer comienza la segunda noche de Pesaj, el 16 de Nisan por la noche, pero aquí no se me confundan, por favor, ¿ok? Eso es lo que nos enseñan en el judaísmo rabínico, ¿ok? Y nosotros vamos a marcar la diferencia. Oh, bienvenida, Jessica. Shalom. Vamos aquí entonces nosotros a entender, ¿verdad? Hay unas pequeñas diferencias y yo las he explicado anteriormente. El 16 de Nisan por la noche, dice el judaísmo rabínico, que es donde se comienza la cuenta de Omer. Pero vamos a ver, para los judíos mesiánicos, para los de las raíces hebreas, comienza luego del Shabbat semanal, después de la festividad de Pesaj. Y ya vamos a ir entendiendo por qué. Ya vamos a leer por qué. En las fiestas esa es la única diferencia que tenemos, que ellos están en el 16 de Nisan empezando a contar y nosotros comenzamos a contar desde el día que Yeshua resucitó. Ya sabemos que Yeshua murió un miércoles y que él resucitó después del Shabbat, ¿verdad? Porque cuando las mujeres fueron al sepulcro, el primer día de la semana, él ya no estaba. Y ellas fueron entre 4 y 5 de la mañana, porque en hebreo dice algo así como cuando revienta el alba. O sea, muy temprano, no había salido el sol en realidad y él ya no estaba. Entonces Yeshua tuvo que haber resucitado el sábado a la noche. Entonces nosotros comenzamos a contar la cuenta de Omer a partir, como dice aquí, del Shabbat semanal después de la festividad de Pesaj. Ahora, para ambos termina el día antes de Shavuot, festividad que se celebra el día número 50. De hecho, Pentecostés viene de la palabra penta, que quiere decir 50. Pentecostés viene de la palabra penta y penta significa 50. Entonces, tanto Shavuot como Bikurim siempre, o primeros frutos, siempre es en domingo. Y eso ya lo habíamos visto. Ahora vamos a la palabra, a Levíticos, capítulo 23, versículo 15. Y aquí está por qué lo hacemos de esa manera, ¿verdad? Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Si el día de reposo, el Shabbat, es el sábado, entonces el domingo es el siguiente día del día de reposo. Dice, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, y una vez más aquí nos dice, 7 semanas cumplidas serán. Entonces, estamos hablando, hermanos, de la cuenta del Omer. Son 50 días en total
y son 7 semanas. Versículo 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Y ahí se aclara cualquier duda, ¿verdad? Porque estamos en Levíticos capítulo 23, versículos 15 y 16. Entonces, claramente se nos dice que comencemos a contar, aquí se lo puse en rosado, desde el día que sigue al día de reposo. ¿Qué vamos a contar? 7 semanas. Y luego aquí nos dice cuándo hay que empezar. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Y entonces ofreceréis el nuevo grano a Yud-Heh Vav-Heh. Entonces, estas dos fiestas, la palabra no nos da una fecha. Son 7 fiestas anuales, pero esas son las dos que el Eterno no nos da fecha. Bikurim, o sea, primeros frutos, que es el día que se celebra la resurrección de Yeshua, y Shavuot, o sea, Pentecostés, no tienen fecha específica. Si usted tiene alguna duda, yo le invito a que lea Levíticos 23 y usted va a encontrar ahí que las otras 5 fiestas sí tienen fecha específica, pero Bikurim, o primeros frutos, y Shavuot, o sea, Pentecostés, no tienen fecha específica. Seguimos adelante. Se cuenta el Omer día por día. A partir del séptimo día, se cuentan los días y las semanas, o sea, a partir del Shabbat, ¿verdad? Terminando el Shabbat, empezamos a contar nosotros el domingo. Y nuestros hermanos mayores, los hermanos judíos, ellos típicamente hacen esta bendición. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kitshanu bemizbotav betzivanu al sefirat haomer. ¿Qué quiere decir esa bendición? Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del mundo, que nos has santificado con tus preceptos y nos ordenaste lo que refiere al cómputo del Omer. Ahora recuerde, hermanos, por favor, recuerde lo que les dije al principio. No se puede hacer el conteo de Omer tal cual está en la palabra, porque se tenía que traer la gavilla, el bundle, el manojo de la cebada al templo en Jerusalén. No hay templo, no estamos en Jerusalén, entonces no lo podemos hacer exactamente como está en la palabra, porque no hay templo y no estamos en Jerusalén. Pero recuerde, sí debemos de contar los días, sí podemos hacer la bendición diaria también. Entonces, después de hacer la bendición, y esto es todos los días podemos hacer esta bendición de la cuenta de Omer. Después de hacer la bendición, entonces se dice el número del día y el número de semana. Por ejemplo, hoy ya estamos en el 5º día, entonces usted va a decir la bendición, ¿verdad? Que la acabamos de repetir. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos ordenaste lo que refiere al cómputo de Omer. Y ahora decimos, hoy son 5 días de la primer semana de Omer. Y ya con eso ya es la bendición y ya le dimos la bienvenida al 5º día de la primer semana. Recuerde, ¿qué estamos contando? Estamos contando los días para llegar a Pentecostés. ¿Qué fue el primer Pentecostés? La entrega de la Torá. Ya leímos todo eso, ¿verdad? O sea, ya vamos entendiendo, la Torá es la verdad, fue el primer Pentecostés, mis hermanos. Así es que bueno, vamos a seguir aquí. Vamos a seguir aquí. Estos son los meses, bueno, los 3 primeros meses. En el orden bíblico.
y se encuentra en Éxodo 12. En Éxodo 12 usted puede leer que el Eterno dice, ¿verdad?, a Moisés y a todo Israel, que el mes de Nisán iba a ser el primero de todos los meses para ellos. Y que en Nisán, recordemos que Nisán se puede decir también Aviv, y Aviv también se puede escribir Aviv con B pequeña o con B grande. Y recordemos que de ahí viene el nombre en Israel, ¿verdad? Tel Aviv, de ahí viene ese nombre y que quiere decir primavera. Aviv, primavera. Entonces el Eterno dijo que en el primer mes se celebraba Pesaj o Pascua. Una vez que terminamos el mes de Nisan o Aviv, el segundo mes es el mes de Iyar. Y típicamente el mes de Iyar es el mes de mayo. Típicamente, varía un poquito, pero siempre agarra el mes de mayo. Y entonces, el tercer mes, y se los estoy enseñando porque vamos a ir a leer algo más, ¿ok? Seguimos aprendiendo. El tercer mes es el mes de Sivan, y en el mes de Sivan es cuando se celebra Shavuot o Pentecostés, el primer Shavuot, ¿ok? Ya vamos a ver, porque al final vamos a ir al libro de Hechos, pero ahorita quiero poner como fundamento para que entendamos que el primer Pentecostés no fue el del libro de Hechos, ¿ok? Entonces, teniendo este calendario aquí en la pantalla, el Eterno dice en Éxodo, Nisán será el primero de los meses. Y bueno, entonces vemos el calendario de nuestros hermanos judíos, ¿verdad? Y sabemos que Nisán es el primer mes, Iyar es el segundo mes, Sivan es el segundo mes, y en Sivan se celebra Pentecostés. ¿Por qué se celebra en el tercer mes? Vamos a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, versículo 1. Inmediatamente, la Biblia dice, en el mes tercero. Yo le agregué entre paréntesis Sivan, porque nosotros ya hemos, pues, por la gracia del Eterno, hemos estudiado el calendario y sabemos que el tercer mes se llama Sivan. Pero lo que, pues, yo quería mostrar aquí a ustedes es de que una orden de Dios en Éxodo 19 dice, en el mes tercero, y mire, y continúa el versículo, de la salida de los hijos de Israel de Egipto. Ya sabemos que salieron en Nisán, y Nisán es el mes primero. Aquí claramente dice, en el mes tercero, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Salen de Egipto en Nisán, después tenemos el mes de Iyar, y ahora el tercer mes es Sivan. Entonces dice, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel. No dice los judíos. Israel, recuerde, todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Por ejemplo, Honduras es el país. San Pedro Sula es una ciudad. Yo soy de San Pedro Sula. Todos los sanpedranos somos hondureños, pero no todos los hondureños son sanpedranos. De hecho, aquí tenemos ahorita a nuestra hermana Nelly Pinto. Ella es del Empira, de Gracias, o por lo menos ahí vive. Ella es hondureña, pero no es sanpedrana. Ella y yo tenemos en común que somos del mismo país, Honduras. Mas ella vive en una ciudad y yo en otro. Entonces, cuando leemos Israel, habla de los judíos, por supuesto, pero no solo los judíos, porque Israel está compuesto de 12 tribus, no solo de Judá. Entonces dice que vino Israel, y ahora recuerde Efesios 2, donde usted y yo estamos injertados también en Israel.
adoptados a través de la sangre de Yeshua. Entonces miren lo que sucedió en el tercer mes. Subió Moisés y Moisés subió a Dios. Y Yud-Hei Vav-Hei lo llamó desde el monte diciendo, y aquí mire, vuelve a ser el Padre, le dice Dios a Moisés, Moisés, así le vas a decir a la casa de Jacob y a los hijos de Israel. Una vez más, la diferencia, ¿verdad? La diferencia de las dos casas. Acuérdese, estamos hablando que esto es en el mes tercero, y esto usted lo puede ver en Éxodo 19. ¿Qué es lo que le dice? Versículo 4. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, mire bien, y aquí es donde debemos de poner mucha atención. Si diereis oído a mi voz. O sea que aquí hay algo que es que pide un requerimiento. ¿Cuál es el requisito? Dar oído, oír, escuchar la voz ¿de quién? De Dios. ¿Dónde vemos o escuchamos la voz de Dios? En su palabra. Entonces él aquí dice, si diereis oído a mi voz. Número 1. Requerimiento número 1. Si diereis oído a mi voz. Número 2. Si guardas mi pacto. Si guardas mi pacto. Si me escuchas y si obedeces. Recuérdese que el diablo se conoce toda la escritura. Entonces el saberse la escritura no nos sirve de mucho. Si no la obedecemos, no nos sirve de nada. Por eso aquí, el tercer mes, que es el mes de Sivan, el Padre se está preparando, está preparando al pueblo de Israel y les dice, diles que si me oyen y guardan mi pacto, entonces serán mi especial tesoro de entre todos los pueblos. Fíjese bien. Entonces ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para ser un especial tesoro para el Eterno? Escuchar su voz y guardar su pacto. ¿Cuál es su pacto? Su palabra, hermanos. Dice, porque mía es la tierra. Y entonces, dice, fíjese el versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Wow, pero ¿quiénes son esa gente santa? Los que oyen su voz y guardan su pacto. Recordemos que la palabra santa, gente santa, aquí santa, es kadosh en hebreo, kadosh. Y kadosh es gente apartada. Por eso leemos en las escrituras, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Porque somos kadosh. Kadosh en realidad no se traduce a santo, sino apartado. Y entonces viene y le dice, estas son las palabras que les dirás a los judíos. Sí, pero no solo a los judíos, sino a todos los departamentos, a todos los estados de Israel, a las 12 tribus. O sea, nosotros decimos 12 tribus. La manera que lo podemos entender es, por ejemplo, Honduras tiene 18 departamentos. Estados Unidos tiene ¿cuántos? 51, 52 estados. Bueno, a los hijos de Israel, esto incluye a todos, no es al pueblo judío nada más. Versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo. Mire para qué, esto era en el mes tercero, ¿ok? Acuérdense, en el mes tercero está sucediendo esto. Para recibir a Dios. El Padre los está preparando para recibir a Dios. Ahí Moisés le dice, Moisés, prepárame al pueblo. Y Moisés, obediente, dice que sacó del campamento al pueblo para que el pueblo recibiera a Dios. No se le vaya a olvidar eso.
estaba el tercer mes preparándolos para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte, mire lo que mire el espectáculo. Mire el espectáculo, hermanos. El monte Sinaí humeaba. ¿Por qué salía humo? ¿Por qué estaba así? Porque Yud-Heh Vav-Heh, o sea, Dios, el Eterno, el Padre, había descendido sobre él. ¿En qué manera? En fuego. Fuego. Mire, se prepararon para recibir a Dios y allí había fuego. Son cosas que yo se las pongo a ustedes en color para que ustedes las vayan entendiendo, hermanos. Ese es mi deseo, que entendamos lo que estamos leyendo. Entonces, en el tercer mes, el pueblo se preparó, después de haber celebrado Pesaj, después de haber celebrado Pascua, después de haber celebrado panes sin levadura, después de haber celebrado los primeros frutos, Bikurim. Ahora aquí el pueblo, Bikurim no se había celebrado ahí en Éxodo 12. Corrección, todavía no se les había dado ese mandamiento. Entonces, salieron en el tercer mes para recibir a Dios y ahí había fuego. Y humo, subía como humo de horno. Y mira lo que pasó, todo el monte se estremecía en gran manera, como un temblor, y pues no es de menos. Ellos estaban ahí recibiendo a Dios, dice, recibiendo a Dios. Dice que el sonido de la bocina, o sea, el shofar, el sonido del shofar iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y mire cómo era la voz de Dios, y Dios le respondía con voz tronante. Ese era el espectáculo en el tercer mes, después de Pesaj, que es en Nisan. Al tercer mes se preparan, dice, para recibir a Dios. Allí había fuego, allí había humo y allí había como un temblor. Ahí se estremecía todo, se escuchaba el sonido del shofar. ¿Ok? Eso es en el mes tercero. Y esto, hermanos, es, si usted lee después Éxodo 20, va a ver que lo que el pueblo recibió fueron los mandamientos, o sea, la Torá. ¿Qué quiere decir? Que la Torá y Dios, hermanos, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, cuando rechazamos la Torá, cuando rechazamos la ley, estamos rechazando a Dios. Porque acabamos de leer que el pueblo se preparó para recibir a Dios. Y lo que se recibe, usted lo puede leer en su casa, Éxodo 20, es la Torá. Y nosotros lo leemos como los 10 mandamientos. Pero en realidad el pueblo recibió toda la Torá. ¿Qué pasa? Que los 10 mandamientos son una abreviación de los 613. Usted rechaza la ley, o sea, la Torá, usted está rechazando a Dios. Y estas son las cosas que debemos de leer cuidadosamente, mis hermanos. Debemos de leer cuidadosamente lo que se estaba recibiendo y todo lo que estaba sucediendo. Había fuego, temblor, sonido de shofar. Vamos a compararlo entonces con Hechos. Vamos a compararlo con Hechos, capítulo 1, versículo 1. Discúlpenme. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, y aquí en azul les puse, después de haber dado mandamientos. O sea, Yeshua le vino a enseñar a los discípulos que la ley, que la Torá, que los dichos de la boca de nuestro Padre Celestial seguían y seguirán para siempre y por siempre y eternamente vigentes. Dice que después de haber dado
mandamientos, la Torá, la ley. Y dice que lo hizo también por el Espíritu Santo a los apóstoles que él escogió. Fíjese, aquí vemos una unidad. Mandamientos, la Torá, que es lo que acabamos de leer, y fue por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a ir leyendo más. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuánto tiempo estuvo Yeshua después que resucitó. ¿Cuánto tiempo estuvo en la tierra? 40 días. 40 días. Recuerde, la cuenta de Homer son 50 días. Y fue en el mes tercero, el primer Pentecostés. Bueno, Yeshua es ascendido 40 días después de haber resucitado. Y lo que Yeshua vino a hacer es a darle mandamientos por el Espíritu Santo. ¿Ok? Y aquí dice de que durante 40 días Él les habló de lo mismo. O sea, antes de morir les enseñó Torá. Y después que resucitó, les enseñó Torá. Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Por qué dice cuando llegó el día de Pentecostés? Porque era una fecha ya conocida. Este no es el primer Pentecostés. Aquí está ya haciendo referencia a que ya había pasado, dice, cuando llegó el día de Pentecostés. No es que aquí es la primera vez, y ya lo vimos a través de la escritura, que es el tercer mes, y lo podemos corroborar en el calendario de hoy día. Dice que estaban juntos, unánimes. Y mire qué pasó ese día, ¿ok? 50 días después que Yeshua resucitó. Estuvo 40, después les dijo que no se fueran a Jerusalén, entonces ellos se quedaron en Jerusalén, caminaron hasta el aposento alto. ¿Y sabe usted lo que es el aposento alto? El templo. Es en el templo que estaban, hermanos. Las casas de aquellos tiempos eran tan chiquitas, es imposible que 120 personas cupieran ahí, y menos 3,000 que fueron los que recibieron. Era imposible. Usted no me crea, como dice mi maestro Rico Cortés, usted estudie, verifique la información, por favor. Pero no podía ser, no había una casa en esos tiempos que agarrara 120 personas. Se me olvidó. El aposento alto es una referencia del templo. Entonces dice que cuando llegó Pentecostés, dice que de repente vino como un estruendo de viento recio que soplaba. Hermanos, esto se parece a cuando se dio la Torá. Viene a ser prácticamente los mismos eventos. Dice que toda la casa se llenó de esa presencia y aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Lo mismo que sucedió allá en el Sinaí al tercer mes que salieron de Egipto. Estamos viendo el paralelismo de cómo los dos eventos son bastante similares. ¿Qué fue lo que llegó en ese momento entonces? Vamos a ver qué fue lo que vino. Dice que fueron llenos. Ese día fueron llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Pero no nos olvidemos, mire, fueron llenos del Espíritu Santo. Pero no nos olvidemos, hermanos, no nos olvidemos que aquí en Éxodo, vamos a ponerle Éxodo, no nos olvidemos, porque esto es muy importante, que en Éxodo 19:17 dice que el pueblo se estaba preparando ¿para qué? Para recibir a Dios. Y había allí fuego para recibir a Dios. Y en Hechos dice, llenos del Espíritu Santo, fueron llenados del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una unidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno. En el monte Sinaí es lo mismo que descendió y aquí el Espíritu Santo sobre ellos. Y por eso dice que había
fuego, allá hubo fuego y aquí hubo fuego. Hermanos, es tan importante que nosotros entendamos estas cosas en la palabra para no desechar la ley. Porque cuando desechamos la ley, estamos desechando a Dios. Aleluya. Bueno, no aleluya en eso, ¿verdad? Porque no lo debemos de desechar. Y entonces dice, mire, y aquí es un paréntesis. Hola, Ana Cerabolo, ¿cómo estás? Anita fue la presidenta en el Instituto Bíblico cuando estudiamos juntas y nos graduamos juntas en Los Ángeles. Dios te bendiga, Anita, a ti, a toda tu familia. Gracias por conectarte a estudiar con nosotros, aunque sea un ratito. Fíjese que dice que fueron llenos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Y dice, comenzaron a hablar otras lenguas. Ahora, las lenguas que comenzaron a hablar aquí no fueron las lenguas angelicales. Y esto es fácil de comprobarlo. Dice que hablaban lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y mire, una vez más, para los que desprecian a los judíos, ¿verdad? Que el Padre nos ayude, que se abra nuestro entendimiento. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. Hermanos, ¿qué es lo que había pasado? Los judíos no vivían nada más en la tierra de Israel. Claramente ahí dice que moraban entonces en Jerusalén, ¿verdad? En hebreo Jerusalén lo decimos Jerusalén. Habían judíos, Yehudís, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Es como ahora. ¿A dónde está el pueblo judío hoy? En todas las naciones. En Estados Unidos tenemos, en Honduras, en México, en Argentina, el país de mi esposo, hay mucho judío. Entonces, lo que allí estaba sucediendo es que habían venido judíos. ¿Y sabe por qué habían venido judíos a Jerusalén? Cuando nosotros estudiamos Levítico 23, ¿ok? Allí el Padre da la orden que todo judío debe de venir a Jerusalén, a donde estaba el Beit Hamikdash, el santo templo. Deberían de subir, dice. ¿Sabe por qué dice subir? No solamente porque es una montaña, no solamente porque es un monte, sino eso se conoce como hacer aliyá. Cuando la palabra habla de gloria en gloria, de victoria en victoria, vamos escalando peldaños. Eso es la palabra en hebreo aliyá, es subir. Entonces el pueblo judío de todas las que vivían en las diferentes naciones, por ejemplo, habían judíos en Roma, habían judíos en Éfeso, habían judíos en Galacia, habían judíos por todos lados. Entonces aquí lo que está diciendo es que habían judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿En dónde? ¿En dónde estaban? En Jerusalén. ¿Y por qué había tanto judío en Jerusalén de todas partes? Porque era fiesta. Era la fiesta de Pentecostés. El primer Pentecostés ya vimos que se dio en Éxodo capítulo 19. Entonces por eso estaban ahí. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el Ruach HaKodesh? Dice, y hecho este estruendo. ¿Se acuerda lo que leímos en Éxodo 19? El estruendo del shofar, el estruendo de la bocina, el estruendo de la trompeta. Y aquí está sucediendo, es exactamente lo mismo. Y entonces dice, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos? Porque cada uno les escuchaban hablar en su propio lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que ese día de Pentecostés no eran lenguas angelicales. La palabra no dice eso. La palabra es clara y específica y dice de que hablaban en su propio lenguaje. Entonces es importante, hermanos, que nosotros vayamos recapacitando, ¿verdad?, de las cosas que hemos aprendido anteriormente y compararlo con la palabra. La escritura tiene toda la verdad. Así es de que ahí se los tengo por eso en la pantalla, para que usted vea, dice, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. ¿Hay lenguas angelicales? Claro que hay lenguas angelicales. La palabra lo dice, pero en este momento, en este específico momento, allí cuando se da
el Espíritu Santo que desciende sobre ellos era una forma de ellos hablar en otro idioma, ¿verdad? Que viene a ser no el primer Pentecostés. Así es que vamos a ver aquí, Yeshua es la razón de Levítico 23. Yeshua es la razón de Levítico 23. ¿Por qué? Vamos a ver. En su primera venida, Yeshua, él murió en Pascua, o sea, en Pesaj. Y eso es lo que celebramos la semana pasada, ¿verdad? Que él murió, él es el Cordero Pascual. Él fue sepultado en la festividad que se llama panes sin levadura, o matzah, o matzot. Y nuestro amado Yeshua resucitó en primeros frutos, en Bikurim. Entonces esas son las fiestas de Levíticos 23 que nosotros podemos leer. Y el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. O sea, esto hablando de Yeshua. Recordemos que en el libro de Éxodo, Yeshua no había nacido de María, la Virgen, ¿verdad? Él todavía no había nacido. Aunque sabemos que él, su existencia es sin límite. Él siempre fue, siempre es y siempre será. Pero hablando físicamente, ¿verdad? Yeshua, después de que él resucita 40 días, asciende al cielo y 10 días después era ya Pentecostés y entonces esa es la fiesta de Shavuot, donde se entrega la Torá y donde viene el Espíritu Santo. Por eso es que Yeshua, bueno, no me quiero adelantar. Vamos a leer entonces las fiestas que están por completarse en la segunda venida, ¿ok? Que en mi opinión personal, él regresa muy pronto, muy pronto va a regresar nuestro amado Yeshua y ya no habrá más tristeza ni más dolor y ahí ya estaremos con él por la eternidad. Entonces, ¿en qué fiestas? Mira, hermanos, la palabra dice, nadie sabe el día ni la hora. Pero hay otro versículo que dice que para los que estudiamos la escritura, nosotros conocemos los tiempos. Entonces, no sabemos el día y la hora. Yo no tengo una fecha ni la hora. Nadie lo sabe. Ni los ángeles del cielo. Nadie lo sabe. Pero sí sabemos que Yeshua va a venir en el tiempo de estas tres fiestas. Y estas tres fiestas es entre septiembre y octubre. ¿Qué día? No sé. ¿Qué fecha? No sé. ¿Qué hora? No sé. Pero sí viene en esta temporada. Ese es el regreso de Mashiach. Entonces, regresará en la fiesta de las trompetas. Por eso Apocalipsis dice que se va a sonar el shofar cuando él regrese. Y luego ese es Yom Teruah. Luego después comienza el juicio, donde Dios sentado, Yeshua sentado en su trono, ahora sí que ya no como cordero, sino como juez, él va a juzgarnos a todos, ¿verdad? Ese es el día de Yom Kippur, el día de juicio y el día de perdón. Unos seremos juzgados, ¿verdad? Esperamos con la ayuda del Eterno para salvación eterna y otros para condenación eterna. Ese es Yom Kippur. Y luego termina Levítico 23 hablando sobre la fiesta de los tabernáculos, o sea, la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas. Por eso dijo Yeshua que vamos a habitar Sukkot. ¿Qué es Sukkot? Tabernáculo, tabernaculizar, una casa. Y por eso estas tres fiestas, hermanos, sabemos que son las que están por cumplirse muy pronto. Ya Yeshua cumplió estas 4. Ahora en su regreso completará estas 3. Por eso, ya vamos terminando aquí. Dios me bendiga también a mi hermano Juan, que lo veo por ahí, y a mi hermana, Biblia Reina Valera. Ahorita me voy a acordar de su nombre, Candy, hermana Candy, Dios me la bendiga. Entonces, por eso, fíjese bien, aquí, Juan 14:6, Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, mire lo que Yeshua dice aquí, es algo que lo hemos repetido hasta el cansancio. Él dijo que son 3 cosas en este versículo. Dice, yo soy el camino.
¿Cuál es el camino, hermanos? Pesaj, Pascua, porque ese cordero inmolado es el que abrió el camino, sin muerte, no, sin la muerte de Yeshua, sin el derramamiento de su sangre, no hubiera podido haber camino para nosotros. Entonces, cuando él habló estas palabras aquí, él también se refería a las fiestas que hablan de él. El camino es Pascua, la muerte de él, ¿verdad? Y su resurrección. Dice, y la verdad, y ya vimos en los versículos anteriores que la ley, o sea, la Torá, es la verdad. Y Yeshua es la palabra viva, o sea, Yeshua es la Torá viviente. Y él es la vida. ¿Por qué la vida? La vida habla entonces de Sukkot, vida eterna. Y nadie, no es asunto de que voy a guardar los mandamientos para ser salvos. Eso lo hemos dicho hasta el cansancio. Somos salvos por gracia. La palabra es clara, hermanos. Nosotros somos salvos por gracia. Es un don de Dios. No es porque hagamos cosas que vamos a ser salvos, sino de que, pues él ha dicho, ¿verdad? Si ustedes me aman, obedézcanme. Y dijo Yeshua, yo no vine a hablar mis palabras. Las palabras que yo hablo son las de mi Padre. ¿Y dónde están registradas las palabras del Padre? En el Antiguo Testamento, en el Tanaj, específicamente en los 5 primeros libros que él le dio a Moisés. Entonces, aquí dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Fíjese, ¿cómo de que ya vieron al Padre? Se estaba hablando porque cuando vieron a Yeshua, es como ver al Padre. ¿Por qué? Porque son uno. Recordemos la palabra en hebreo para esto, hermanos. Se las voy a escribir aquí. Esta palabra en hebreo es tan importante. Ejad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ellos son un Ejad. Ejad es una unidad, como usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Usted y yo no somos 3 personas, somos espíritu, alma y cuerpo en un solo embotellamiento, por decirlo así. Eso se llama Ejad. Entonces, por eso Yeshua dijo, ustedes le conocen, a ver, a donde me perdí un poquitito. Nadie ha visto al Padre. Dice, desde ahora aquí, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Porque al ver a Yeshua es ver al Padre. Es como ver al Padre porque son un ejad. Y ahora inmediatamente, miren lo que les dice Yeshua en el versículo 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Mira, hermanos, no sé cuántas veces hemos leído estos versículos, pero nos rehusamos a obedecer la ley de Dios porque hemos malentendido el libro de Gálatas, quizás. Mire, Pablo fue un gran escritor. Pablo, o sea, más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrita por Pablo, un hombre de Dios, un varón escogido. Pero ni Pablo ni nadie tenía ni tiene ni nadie nunca tendrá la autoridad para poder cambiar lo que Dios estipuló con su boca. Por eso Yeshua dice, primero les dice, me están viendo a mí, es como que hayan visto al Padre. Y si me aman, guarden mis mandamientos. Porque no los guardamos, hermanos, para ser salvos. Por el contrario, porque Él nos salvó, tratamos de vivir obedeciendo su palabra. ¿Quién es perfecto? Solo Él. Pero eso no nos quita que nosotros obedezcamos su palabra. Entonces Yeshua les dice, yo rogaré al Padre que les dé otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Pero mire lo que dice, mire lo que dice el 17. El Espíritu de verdad. Seguimos con la cuenta de Homer. Seguimos viendo lo que es la fiesta de Pentecostés o Shavuot, que fue primero allá en Éxodo 19 y que aquí en Hechos ya era
no era la primera vez, sino que ya se había celebrado antes. Aquí Yeshua les está hablando de mandamientos, Torah, espíritu, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y dice que es un espíritu de verdad, el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Fíjese, el espíritu de verdad, si me amas, guarda mis mandamientos. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es una referencia de las 7 fiestas. Recordemos que las 7 fiestas se dividen en 3, ¿ok? Eso en otro momento, para los que están nuevos, en otro momento se les puede enseñar porque se nos está yendo el tiempo. Pero es muy importante, hermanos, que entendamos esta fiesta que estamos por, la cuenta de Omer y la fiesta que estamos por celebrar, que estamos hablando de Pentecostés. Fíjese lo que dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, mire lo que dice. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero ¿qué es lo que Yeshua dijo? Yo vine a darles las palabras de mi Padre. Las palabras que yo hablo no son mías, son las palabras de mi Padre. Una y otra vez vemos que Yeshua vino a enseñarnos cómo obedecer la Torá, la ley, que la ley en realidad se tiene que traducir mejor, significa instrucciones. Dice que el Espíritu Santo, Hechos 1 y 2, Él iba a enseñar todas las cosas y a recordar todo lo que les había dicho. ¿Cuáles eran esas palabras que le había dicho? La Torá. ¿Cuándo se recibió la Torá? En el primer Pentecostés, en Éxodo 19, en el tercer mes después de la salida de Egipto. Por eso es que el salmista habla en el capítulo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Qué es la palabra? Hermanos, Salmos. Antes de escribir Salmos, ¿qué era lo que estaba escrito? La Torá. El Nuevo Testamento no existía, porque el Nuevo Testamento se escribe cientos de años después de los Salmos. Y aquí el salmista está diciendo lámpara. Lámpara es a mis pies el qué? Tu palabra. ¿La palabra de quién? De Dios el Padre. ¿Y cuál es la palabra de Dios el Padre? La Torá. Hermanos, si lo analizamos bien, que el Espíritu Santo nos enseñe. Necesitamos el Espíritu Santo, que es el que nos enseña todas las cosas. Entonces entendemos que lámpara es a nuestros pies la Torá, la palabra, y lumbrera en nuestro camino. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es, ¿qué es el mandamiento? Míralo. El mandamiento es lámpara. El mandamiento es la ley. El mandamiento es la Torá, hermanos. El mandamiento es la Torá. Y dice que el mandamiento es la lámpara. Mira la conexión. Yo espero con la ayuda de Dios que podamos ver la conexión que estamos haciendo ahorita. Y dice que la enseñanza es luz. ¿Cuál es la enseñanza? La Torá es la luz, el mandamiento es la luz, la Torá es la luz. Y dice que es y camino de vida, y camino de vida. Por eso es que Yeshua dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Yeshua estaba agarrando palabras de los salmos, de proverbios, porque Él es la palabra viva, mis hermanos. No era nuevo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. No era nuevo. Viene de los mismos salmos. Yo espero con la ayuda de Dios que esta enseñanza de principio a fin
nos ayude a comprender un poquito más sobre la bendita Torá de nuestro Rey, la bendita palabra de Él. Así es que ahorita estamos contando todos los días. Son 50 días que vamos rumbo a Shavuot, rumbo a Pentecostés. El Espíritu Santo nos ayude a esas áreas en nuestra vida que deben de ser limpiadas, a sacar todo lo que al Padre no le agrada, en todo lo que le fallamos, ya sea envidia, ya sea chisme, ya sea celos, llámese como se llame, que podamos llegar a Shavuot, a Pentecostés, hermanos, de la manera que el Padre quiere que lleguemos. Cuando usted lee Éxodo 19, usted se da cuenta en Éxodo 19 que el Padre le da una orden a Moisés y le dice, ordénale al pueblo de Israel, y ese es usted también, usted es parte de Israel, igual que yo, no somos judíos, pero somos injertados en el olivo. El olivo es Israel y nosotros somos adoptados a través del sacrificio de Yeshua. Entonces el Padre le dijo, dile, no le dice, dile a los judíos, dile a los hijos de Israel que bajen a las aguas y que laven sus ropas. Cuando leemos en hebreo, lo que está diciendo es que era necesario que ellos se purificaran antes de recibir la Torá. Y recordemos, la Torá, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, la palabra, la Torá, la ley, Dios, el Hijo, son uno. Purifiquémonos estos 50 días. Bueno, ya hoy es día número 5, quedan 45 días, porque Pentecostés es el domingo, en realidad comienza el sábado al caer el sol, porque los días comienzan bíblicamente desde Génesis, dice, y era la tarde y la mañana el primer día, y era la tarde y la mañana el segundo día, y hasta el día de ahora, el pueblo judío es el único que ha conservado la Biblia en muchos aspectos, y ese es uno de ellos. Entonces, Pentecostés, Shavuot, comienza el sábado 8 de junio al caer el sol, hasta el domingo 9 de junio al caer el sol. Hermanos, sumerjámonos en las aguas de Yeshua. Él es el agua de vida. Él es el agua que nos limpia también. Regresemos, hermanos, a nuestras raíces. Nuestras raíces están en la palabra. Aquí, en toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Aquí está la verdad. Yeshua es la palabra viviente. Su sangre nos limpia, pero aquí hay ordenanzas para cumplir para todos los que somos sus hijos. Vamos a orar para despedirnos y vamos a decir el Shema. ¿Por qué decimos el Shema? Es un mandamiento, hermanos, un mandamiento de decirlo en la mañana y en la noche. Dice la palabra, cuando te acuestes y cuando te levantes, repite estas palabras. Así es que vamos a decir el Shema. Y es una costumbre, no es un mandamiento. Nadie se va al infierno ni se salva al hacer o no hacer, pero acostumbramos a poner nuestra mano derecha en nuestra mente como para recordar y que no se nos olvide lo que estamos diciendo, que lo meditemos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y amarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padre, gracias te damos, Señor, por habernos dado la bendición y el privilegio de estudiar la cuenta de Omer. Señor, que la cuenta de Omer, estos 50 días, desde el primer día después de primeros frutos hasta Pentecostés, Shavuot, Señor, día a día tú nos ordenaste en el libro de Levíticos 23 ir contando estos días, Señor. Pero recordando que tenemos que estar limpios, Señor, para ser llenados, por decirlo de alguna manera. Sabemos que ya el Espíritu Santo descendió sobre nosotros y que vive en nosotros. Pero cada año esta celebración, Señor, nos recuerda la importancia
de no contristar al Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo es quien nos enseña la verdad de tu palabra. Señor, ayúdanos a ser hijos obedientes. Quita el velo de nuestros ojos que nos ha mantenido parcialmente ciegos en cuanto a tu ley, a tu Torá, que son los dichos, benditos dichos de tu boca. Ayúdanos, Padre, por favor. Todo lo que queremos es ser hijos obedientes, hijos agradecidos, que podamos mostrar nuestro agradecimiento y amor a través de nuestra obediencia a tus mandamientos, a tu Torá, a tu ley, Padre. Bendice cada hermano y hermana que hoy se conectó. Padre, ayúdanos a recordar lo que estudiamos, a vivir, a obedecer lo que estudiamos. Que tu Espíritu Santo nos recuerde que cuando fallamos y nos arrepentimos, hay misericordia. Dice tu palabra que todas las mañanas tus misericordias son nuevas y te damos gracias por esa misericordia, porque sin esa misericordia, Señor, no podríamos lograr nada. Así es que, Padre, por favor, te pedimos ahora que veles nuestros sueños, que nos ayudes a tener una noche de descanso, que podamos reposar. Guarda nuestras familias y guarda nuestras vidas en el hueco de tu mano, en el nombre que es sobre todo nombre, en el único nombre que tiene poder, Yeshua, Hamashiach, Sar Shalom. Amén y amén. Hermanos de Arca, no se olviden, mañana jueves 5:30 de la mañana tenemos nuestro día de ayuno y oración. Si usted no trabaja, haga un esfuerzo. Vamos a buscar juntos el rostro del Señor y a orar por las almas que están tan necesitadas, las ovejas perdidas de la casa de Israel, por nuestros familiares que no están caminando en la obediencia a la palabra. Vengamos juntos a buscar el rostro del Señor todos los jueves, 5:30 de la mañana, en la congregación Arca de Adonai. Les amamos. Shalom, Laila Tov.